Listo. Entonces esto era lo que yo quería mostrarles. Entonces aquí que, entonces, en este bloque dinámico que vamos a empezar a trabajar y ya viéndolo pues desde el punto de vista de bloque dinámico, eh, vamos a trabajar algunos parámetros que nos van a ayudar mucho a la transformación de este bloque en el momento que lo necesitemos. Entonces, aquí que les traigo, traigo un ejemplo de una puerta que se va a posicionar en diferentes tamaños. Lo otro es que queremos, por ejemplo, cambiarle de tipo de cerradura. Entonces aquí traje tres tipos de cerradura para hacer el ejemplo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, la puerta de una forma con una cerradura X, entonces yo elijo cuál cerradura colocarle, si una de, bueno, cualquiera de estas, ¿sí? Puedo elegir en el bloque dinámico colocarle el tipo de cerradura. Puedo elegir la posición de la puerta, por ejemplo aquí tenemos, yo puedo, digamos, poner muchas posiciones, pero en este caso, pues para efectos del ejemplo, voy a utilizar dos posiciones, una posición de 90 grados y una posición de 45 grados. O sea, como si la puerta estuviera abierta a 45 grados. Entonces, primero que todo, pues tener el dibujo claro de qué es lo que voy a realizar con mi bloque dinámico. Y segundo, eh, crear unas capas para poder trabajar fácilmente el bloque dinámico. Allí lo que hice fue crear unas capas para los tipos de cerradura. Entonces aquí, ¿qué hice? Creé una capa que dice cerradura 1, ¿sí? En este caso esta va a ser la cerradura 1, la cerradura 2 que es la magenta, la otra cerradura 3 y la puerta pues va a tener esta capa. Lo puse colorido como para que lo vieran, pero ustedes pueden utilizar el color que quieran. Igual aquí el recorrido, o sea, la línea curva que genera la puerta, pues entonces también va a tener un color distinto, como para identificar, más que para otra cosa, es para identificar los elementos que se trabajaron. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo acá? Dibujé una puerta, en este caso esta puerta, ¿sí? Una puerta sencilla que tiene, digamos, aquí el ala de la puerta, los marcos y el recorrido. Esta puerta tiene 35 milímetros de ancho, ¿sí? Y pues cada uno de estos elementos se va a instalar allí en ese espacio. Yo definí que a partir del borde de la puerta al eje donde van a ir cada una de las cerraduras, pues va a tener alrededor de 7.5 centímetros, o sea, 75 milímetros. Ustedes ya pueden trabajar el espacio que necesiten de acuerdo al proceso que vayan a hacer. No necesariamente con puertas, esto es un ejemplo para que ustedes tengan en cuenta. Y lo otro que hice fue dibujar el mismo proceso pero a 45 grados. Ese sería el bloquecito que vamos a trabajar y vamos a empezar a desarrollar ahora. Primero que todo, bueno, ya tengo mis elementos, voy a copiar de nuevo esto para no dañarlo por si tengo que hacer alguna modificación de pronto no inusual, pero que sí de pronto haga que yo tenga que hacer utilidad de los dibujos que hice inicialmente. A este le voy a cambiar la capa. Entonces voy a cambiar la capa de, digamos, lo que es las alas de la puerta y los marcos. Entonces me la voy a llevar para estas puertas, la que dice puerta D. Entonces la voy a dejar así. Y aquí voy a poner la capa del recorrido, pues que esto sí ya, esto es
procesos pues que sí se pueden hacer con antelación. Pero quería hacerlo con ustedes era para indicar que la idea es que verifiquen muy organizadamente, o sea, para hacer un bloque de estos hay que ser un poquito organizado con el trabajo que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el recorrido de esta puerta, pero a los 90 grados. Cuando el bloque se conforme a 45 grados, pues me va a salir el recorrido completo hasta acá. Entonces, la idea es que también tenga su propio recorrido. Entonces, vamos a ponernos en una capa diferente. Yo creé una capa allí. eh, y vamos a hacer un círculo a partir del eje de rotación. Le va a rotar. Le vamos a ubicar acá. Y le voy a hacer el recorte pertinente, ¿sí? Solicitar acá, ¿sí? Y recorte. Entonces ya tengo dos recorridos, tengo este que está acá, por eso lo cambié de color, y tengo este de 45 grados, ¿listo? Entonces ahora ya mi dibujo está completo, ahora sí lo puedo convertir a bloque, entonces vamos a insertar, vamos a crear el bloque, crear un bloque, listo, lo vamos a llamar puerta, lo puedes llamar puerta o codificarlo, por ejemplo P Dynamic, o DIN, bueno DIN sale como la norma, pero entonces P Dynamic, digámosle 1, esa va a ser mi nombre para ese bloquecito. Vamos a seleccionar el punto de inserción, acá es el punto de inserción, y le voy a decir que seleccione los objetos. En este caso lo puedo seleccionar así también, no hay problema. Y ya nos quedó, ok, ya aquí aparece mi bloque, y ya, si quiero ponerle una descripción, pues le pongo la descripción. Lo ideal es que seamos los más ordenados con este proceso. Ya tengo mi bloque, listo. Entonces ahora vamos aquí en el insert, vamos al editor de bloques. En el editor de bloques yo puedo ya generar atributos, como hicimos la vez pasada que vimos atributos, y vamos a escoger el bloque que seleccionamos. Aquí tengo el bloque, este es el PDINA 1, ¿sí? Ok, ok, ese es nuestro bloque. Y tenemos esta paleta que me da a mí los elementos de mi bloque dinámico. Esta paleta me genera a mí lo siguiente: una parte que se llama parámetros. Los parámetros son elementos que le voy a colocar a mi bloque para ejecutar alguna acción. Entonces, aquí tenemos esta serie de parámetros y aquí tenemos unas acciones. O sea, con respecto a los parámetros ejecutamos unas acciones. Esa es una característica fundamental del bloque dinámico. Entonces, lo primero que debemos cuadrar en nuestro proceso es los parámetros. Y dentro de esos parámetros hay varias cosas que podemos usar. Por ejemplo, nosotros podemos decir que en la parte lineal, cuando hacemos un parámetro lineal, por ejemplo, hagamos clic aquí en el lineal, yo voy a decir que me tome esta distancia de este punto a este punto. Voy a colocarlo por acá y tengo esta distancia. Esa distancia, si ustedes pueden observar, no aparece directamente en el borde del marco, ¿sí? ¿Por qué lo voy a localizar ahí? Porque luego nos vamos a dar cuenta que cuando hagamos trabajo sobre esta curva, esa curva está centrada. Si yo hago clic en esta curva, el centro de esa curva está en ese punto. Entonces, si yo voy a cambiar situaciones de la curva, de cualquiera de estas dos curvas, si yo pusiera la distancia o el parámetro distancia desde este punto, pues se me va a distorsionar las acciones que yo haga con respecto a esa curva. Entonces,
en este momento mi distancia va a estar posicionada dentro del proceso donde se genera el centro de la curva, ¿sí? Para que todo funcione adecuadamente. Entonces, por ejemplo, eso es un parámetro, esta distancia que hay acá. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener puertas de 60 centímetros, de 70 centímetros o de 65. Normalmente las puertas, o por lo menos aquí, vienen normalizadas entre 60 centímetros y 1 metro. Entonces vienen normalizadas de 60, 65, 70, 75, 80, 85 y así sucesivamente hasta 1 metro. Así las consigue uno en el mercado. Ya lo que uno tiene que cuadrar es estos marcos, ¿sí? Porque lo que le venden a uno es el ala de la puerta. Ya uno cuadra la parte del marco. ¿Cuánto tiene nuestro marco? Pero en este caso mi marco tiene 2 centímetros acá y tiene 2 centímetros acá. O sea que el vano completo, el vano viene a ser de lo que es el ancho, el ancho del ala de la puerta, el ala que sería esta, ¿sí? Y más el marco en los dos lados. Ese sería el vano de la construcción. En el momento que se vaya a construir, entonces ese vano es el que me va a regir. Bueno, entonces este parámetro yo le voy a dar algunas acciones. Entonces yo puedo generar un parámetro polar, un parámetro de rectangular, por ejemplo en este caso XY, una rotación, puedo generar una rotación en el bloque, una alineación, ahora miramos esta parte de la alineación, un flip, el flip es como hacer un espejo, ese es el flip, el famoso flip. Y vemos aquí un elemento que se llama visibilidad. Este es muy importante en el momento de hacer este tipo de bloques, ¿sí? Entonces voy a generar una visibilidad para este bloque. Entonces, primero que todo, vamos a generar cosas con este linear para que vayan viendo qué sucede con el bloque. Ejemplo, voy a abrir el marco de tal manera que se expanda en este sentido una cantidad digamos, de dimensión relativa. Yo puedo hacerlo allí simplemente, entonces no le vamos a dar todavía ningún dato, pero vamos a hacer que ese marco se mueva en el sentido eh, horizontal y que yo lo pueda ubicar en el momento que yo lo necesite, así como hacía yo con la ventana la vez pasada. Ahora, si ustedes ven este parámetro que es distancia, va a tener aquí, ustedes pueden observar que tiene dos triángulos azules. Esos triángulos azules me están diciendo la dirección que yo debo escoger. Yo puedo hacer que la puerta se expanda en este sentido, o sea, a la derecha, o se encojan utilizando este elemento del parámetro, ¿sí? O que se expanda en este sentido, ¿sí? O también que se expanda en los dos, puedo hacerlo. Pero digamos en este caso para la puerta, yo voy a utilizar solamente el del lado derecho, que es el que me va a alargar o encoger el ancho de la puerta, el ancho de ese vano. Entonces, este es muy sencillo de manejar, simplemente tenemos nuestro parámetro, le vamos a cambiar el nombre al parámetro. Es bueno conocer, tener, digamos, estos parámetros nombrados, porque muchas veces me voy llenando de parámetros y no sé a qué corresponde cada uno. Entonces, aquí le voy a cambiar el ancho de la puerta, vamos aquí a control 1 y entramos a la ventana de propiedades o la paleta de propiedades, seleccionamos el parámetro y aquí donde dice distance name, aquí, entonces dice distancia 1, yo le puedo colocar el nombre de ese parámetro. Entonces aquí le voy a colocar ancho de ala. Voy a dejarlo así, ¿sí? Ya sé que es el ala de la puerta, entonces lo voy a colocar allí, enter,
y ya aquí debe cambiar el nombre del parámetro, ¿sí? Aquí ya pueden observar que aparece ese nombre. Entonces es conveniente para los parámetros siempre ponerles un nombre, para yo identificar claramente qué es lo que estoy haciendo con ese parámetro. Vamos a generar para ese parámetro vamos a generar una acción. Entonces ya nos venimos de parámetros, vamos a generar una acción. Entonces venimos a la acción y aquí tenemos una serie de acciones, ¿sí? Entre esas acciones está el stretch, que es lo mismo como nosotros hacemos el stretch en AutoCAD. O sea, cuando estamos trabajando en el model, es el mismo proceso que nosotros hacemos acá. Entonces vamos a decirle aquí stretch, vamos a seleccionar, ¿qué me pide aquí? Dice select parameter. Entonces seleccione el parámetro. ¿Cuál parámetro? Entonces ese stretch se va a definir con respecto a este ancho, ¿sí? Al ancho del ala. Entonces vamos a decirle aquí clic, seleccionamos el parámetro e inmediatamente él me dice dónde coloco, dónde voy a empezar a hacer la acción, aquí o acá, ¿sí? Entonces yo puedo hacerlo en el que yo defina, yo puedo hacerlo a la izquierda o puedo hacerlo a la derecha. Ahora otra cosa, si yo ya definí claramente que este va a ser mi posicionamiento, entonces vamos a escaparnos y vamos, ahora lo seguimos. Yo puedo eliminar uno de los grips. Entonces este grip que tengo aquí, yo lo puedo quitar con respecto a este. Entonces yo voy a trabajar sobre este derecho, entonces voy a decirle eh, control 1 en la barra de propiedades, voy aquí y le digo que acá abajo dice número de grips. Yo puedo decir los dos grips, un solo grip, ¿sí? Que en este caso va a ser el derecho, y o que no tenga ningún grip. Yo puedo hacer también eso. Ahora miramos cuando se utiliza, por ejemplo, en el caso de que no utilicemos grips. Pero aquí voy a dejar solamente un grip. Voy a dejarlo allí y ya no tengo el parámetro, en el parámetro el grip de la izquierda. Aquí ya no me aparece el grip de la izquierda, entonces solamente voy a trabajar con él. Volvemos acá en el stretch, seleccionamos el parámetro, seleccionamos el grip, en este caso porque es el único, hacemos clic, ya hicimos clic sobre el grip, o sea que sobre este parámetro vamos a ejecutar la acción acá. Pero entonces él me dice, especifica el primer core, la primera esquina del stretch. Entonces, algo así como un crossing. Seleccionamos el sitio donde nosotros vamos a generar el stretch. Y aquí vamos a seleccionar el objeto que se va a trabajar con el stretch. En este caso, el marco. Vamos a hacerle clic acá. Y ya seleccionamos los objetos. Entonces, esos objetos son los que van a funcionar con el stretch. Ese stretch va a funcionar con respecto a este parámetro. Entonces vamos a hacerle clic acá. Clic, ya seleccioné los objetos y vamos a dar. Listo. Aquí me aparece el parámetro. ¿Sí? Voy a quitarle aquí el F8. Como nosotros vamos a hacer varios stretch, ¿sí? Voy a colocarlo acá. Este es el proceso que acabé de hacer, ¿sí? Entonces si yo lo selecciono, él me muestra qué es lo que qué es lo que incluye este stretch, ¿sí? Entonces hay una cosita, este parámetro, por ejemplo, aparece con este rayo en el caso de que yo quiera que funcione de esa manera. Hay una variable. Esa variable se llama backAction bar model, ¿sí? Yo la puedo identificar así como está o la puedo identificar de otra manera, aparece como un cuadrito normalmente. Entonces, si yo cambio esa variable backAction, ¿sí? backAction,
var model. Esta es la variable, ¿sí? Yo en este caso la tengo en 0, entonces me va a aparecer con ese rayito. Si yo la coloco en la opción 1, si le coloco aquí en 1, me va a aparecer con otro símbolo diferente. Pero ¿por qué la uso allí con este rayito? Porque ese me va a ayudar a enlazar con otros elementos que voy a usar dentro del proceso del bloque dinámico. Entonces por ahora lo voy a dejar en 0. Luego ustedes pueden probar. Por defecto él viene con la opción 1. Por defecto. Entonces cuando ustedes creen sus bloques dinámicos, no les va a aparecer ese rayo, sino que les va a aparecer un cuadrito, ¿sí? Como un elementico, como un botón. Parece un botón. Eh, por ahora la voy a dejar en 0. Vamos a darle escape allí. Y cuando la cambien a 1 les va a aparecer de esta forma. ¿Listo? Otra cosa importante es que a esta acción que se generó, es bueno también cambiarle el nombre. Entonces vamos a colocarle aquí, en este stretch, voy a seleccionar el stretch, y aquí la acción name, le voy a decir que alarga marco. ¿Sí? Esa es la acción que se está ejecutando en este momento en ese proceso. Entonces le vamos a dar enter y ya aquí aparece en esa acción aparece que hace ese proceso. Si yo lo toco, pues voy a tener la acción que voy a generar. ¿Cómo sabemos si esto me está funcionando o no? Entonces vamos acá, aquí en esta cinta van a encontrar un botoncito muy escondido, porque realmente me parece que está muy escondido. Dice test block, o sea, vamos a testear el block. Entonces podemos cerrar esta ventana. Vamos a testearlo. Entonces aquí llega, allí está. Vamos a seleccionar el bloque y miren que ya aparece el grid, ¿sí? Y yo puedo estirar el marco en el sitio donde yo necesite ubicarlo. ¿Listo? Ese es el proceso. Ya quedó, funciona perfectamente. Vamos a cerrar. Entonces le decimos acá arriba close editor y volvemos al sitio donde estamos trabajando con nuestro grupo. Ahora, resulta que cuando yo agrande aquí mi marco, pues también se tiene que agrandar la puerta, ¿sí? Tendría que agrandarse la puerta. Entonces vamos a hacer ese proceso. De tal manera que cuando yo agrande aquí el marco, la puerta también agrande o disminuya de acuerdo a la dimensión que vaya tomando este grid. Entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a hacer otro stretch. Entonces ya tenemos el parámetro, vamos a hacer un nuevo stretch, ¿sí? Ese stretch, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Con respecto a este parámetro. Entonces primero identificamos el parámetro que ejecuta la acción stretch. Entonces el parámetro es ancho de ala. Listo. Ahora, ¿cuál es el grip? El grip es este. Volvemos y hacemos el mismo procedimiento. Clic. Y ahora le decimos qué es lo que queremos hacer en este proceso. Queremos que esta ala con esas manijas se alargue o se encoja. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer. Entonces ahora me dice seleccione objetos. Ah, bueno, entonces selecciono solamente lo que es las manijas y el ala de la puerta. No selecciono, ojo, no selecciono el recorrido, o sea, esta curva que viene acá. Esa no la selecciono, selecciono solamente estos elementos. Y damos enter. Entonces lo colocamos por acá. Tenemos otro stretch. Listo, esto es alarga marco. Y vamos a colocarle a este stretch un nombre. ¿Sí? Entonces vamos a decirle acá que este se llama action name, se llama alarga ala
90. Listo. Es bueno identificarlo claramente para saber qué es lo que está haciendo. Entonces aquí en este caso, ¿por qué lo coloco así? Alarga a la 90, porque es que ahora tenemos que hacer un estrés con alarga 45. Aquí lo voy a hacer de esta manera. Voy a cerrar aquí. Listo, ya quedó. Pero quiero que vean algo. Resulta y acontece que vamos a ejecutar el test. El test. Vamos a hacer el test. Pues seleccionamos el bloque, lo voy a agrandar un poquito para que lo vean bien. Y cuando yo alargue aquí, miren lo que va a suceder. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? Me está haciendo lo que yo no quiero. Yo necesito es que suba en sentido vertical y las manijas también. Pero lo que está sucediendo es que cuando yo muevo acá, muevo el marco, pues va cambiando la posición del ala y esto no se mueve en el sentido que yo quiero. Yo necesito que sea totalmente vertical. Vamos a corregir eso. Es muy sencillo corregirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que no hice? Decirle exactamente para dónde era que yo quería que esto se moviera. Entonces vamos, ¿cuál es el parámetro, cuál es la acción que me genera esto? Me la genera este alarga a la 90. Entonces volvemos a las propiedades, seleccionamos alarga a la 90 y aquí donde dice ángulo offset del ángulo está en 0. Por eso me está sucediendo eso. Porque él asume que el proceso debe hacerse en ángulo 0. Ahora lo que tengo que hacer es decirle que no, que se haga a 90 grados. Que ese fue el cambio que no hice cuando organicé el nombre de esa acción. Entonces le digo que es 90 grados, enter, y listo. Vamos a probarlo. Es bueno que cada vez que ustedes hagan algún proceso, testen ese proceso para ver cómo les está quedando. Entonces aquí vamos a revisar de nuevo el bloque. Vamos a alargar y ahora sí. Ahora ya funciona como yo estoy queriendo que funcione. Por ahora ya la cosa está funcionando como es. Cuando yo muevo el marco, el ala de la puerta también va tomando la dimensión que debe tomar con respecto a este marco. Ahora, miren que las manijas también se mueven en esa dirección. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos? Nos falta que esta curva también se agrande o se disminuya a medida que el ala va subiendo y que sea con el recorrido del marco. O sea, a medida que el marco, entonces este elemento también me vaya agrandando o disminuyendo. Aquí en este momento hay un test block, o sea, estamos en el sistema de testear el block. Vamos a cerrar acá, close test block, ¿sí? Cerramos, volvemos al marco, perdón, aquí a la puerta, y vamos a hacer que también este elemento crezca con respecto a la de la puerta. ¿Sí? Vamos a este elemento que es de 45 también crezca con respecto a este parámetro. Entonces ya saben cómo funciona, entonces volvemos al estrés, seleccionamos el parámetro, seleccionamos el punto de grip que vamos a utilizar, vamos a ejecutar y seleccionamos, le decimos que es el elemento que va a trabajar y me dice que seleccione los objetos. Entonces selecciono los objetos y enter. Entonces aquí vamos a tener el stretch y le vamos a decir en las propiedades, cuando lo seleccionemos, que este va a ser alarga 45. Alarga a la 45. Y de una vez ya sabemos que tenemos que decirle el ángulo. El ángulo aquí también está en 0. Entonces el ángulo va a ser 45 grados. O sea que ya tenemos
este proceso definido, ya nuestro sistema debe funcionar como lo estamos ejecutando. Cerramos acá, vamos a hacer el test, ¿sí? Escape, vamos a hacer el test y nos debe ya estar funcionando nuestro bloque dinámico en la forma como queremos. Ya no nos queda faltando sino los recorridos de cada uno de los ángulos que tenemos en nuestra puerta, que es el de 90, el de 45, y entonces tenemos que manejar eso. Listo, ya todo está funcionando claramente. Vamos a cerrar acá. Ahora vamos a hacer la acción sobre este elemento, ¿sí? Vamos a hacer la acción, pero esa acción ya no es un stretch. Esa acción ya no la vamos a manejar así, ya la vamos a manejar con escala, ¿sí? Vamos a escalar esta curva de acuerdo a quién, al ancho del ala. Entonces vamos a generar un escale, ya tenemos nuestro parámetro, seleccionamos el ala, el parámetro, y ahora seleccionamos el objeto. Clic y enter. Listo. Otra acción acá. Control 1. Vamos y le ponemos nombre. Y aquí le decimos que va a ser, va a escalar, escale recorrido, reco 90. Ese sí hay que identificarlo mejor porque lo que está haciendo es el de 90. Ahora tenemos que hacer el de 45. Listo, enter. Ahí ya quedó. Recuerden que esta es otra acción, ese no es el estrés, ahí no le tengo que cambiar ángulo. Ya me quedó. Vamos a testear el bloque. Volvemos acá. Seleccionamos el bloque. Hacemos el proceso. Y ya todo está funcionando perfectamente. Lo único es que este recorrido de 45 no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Porque todavía no le he dado el parámetro de escala, la acción escala a este objeto. ¿Listo? Cerro el test, el blog, ¿sí? Y vamos a hacer el último, el de 45, que es escale. Selecciono el parámetro, selecciono el objeto, ¿sí? Enter. Voy a colocarlo aquí. Ya esto se vuelve mecánico. Y aquí sí ya le coloco 45. ¿Sí? Enter. Y ya me quedó esos elementos funcionando. En este momento ya todo debe estar funcionando. O sea, ya tengo todas estas acciones sobre mi puerta y ya la puedo estar trabajando en el sentido que yo me necesito. Vamos a hacerle el test, el log test, y vamos acá, seleccionamos y ya todo funciona perfectamente. ¿Sí? Listo. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? Voy muy rápido. Solo curiosidad, ese parámetro de ancho de ala, ¿se pudo haber puesto así o se pudo haber puesto igual verticalmente en el ancho de la puerta, ¿no? También es Sí, sí, claro, pudo haber sido en el ancho del ala verticalmente. Pero como nosotros lo que estamos haciendo es cambiando el vano, o sea, en este caso, ajá. aquí estamos cambiando es el vano, estamos cambiando el vano. Entonces, como estamos cambiando es el vano,
todo este complejo de dibujo tiene que Es en función estar del banco, relacionado es con el ancho del vano, ¿sí? claro. Es por eso, es por eso que se hizo de esa manera. ¿Listo? Ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta? No sé si de pronto voy muy rápido o algo. No, para mí está bien. Listo. Utilicemos otro parámetro. Por ejemplo, el parámetro, este me gusta mucho porque este cambia de posición el proceso de la puerta. Por ejemplo, el flip. Vamos a mirar qué hace el flip. Miremos este. Este flip, entonces me dice, especifique el punto base de reflexión. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que sucede? Yo necesito que esta puerta se cambie de posición en el momento en que no sea una puerta izquierda, por ejemplo, esta abre hacia la izquierda, yo necesito que abra, por ejemplo, a la derecha también, ¿sí? Que sea al contrario, que este marco esté aquí y que la puerta abra en el otro sentido. Entonces, cuando yo le doy el flip, lo que aquí me está diciendo es a partir de qué punto él se va a invertir. Entonces, en este caso, voy a tomar este marco como base para la inversión. Entonces, le voy a decir que desde este punto hasta este punto. ¿Sí? Ese va a ser mi línea de flip. ¿Sí? A partir de acá se va a invertir todo este proceso que estoy haciendo. Entonces él me dice, ubique esta acción. ¿Dónde la voy a ubicar? ¿Dónde voy a ubicar el parámetro? El parámetro lo voy a ubicar, digamos, acá. ¿Sí? Listo. Entonces ese va a ser mi acción, mi parámetro para este tipo de, de, de acción que le voy a hacer. ¿Cuál acción le voy a hacer? Voy aquí a la acción y le digo flip. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a seleccionar una acción, selecciono el parámetro a la cual está asociado. Selecciono el objeto y aquí me dice seleccione todo. ¿Sí? En este caso es todo esto. Entonces ahí ya pude hacer ese proceso. Doy enter y aquí me va a aparecer el flip. ¿Sí? El flip, ¿cómo lo puedo decir? Hacer como la inversión o no sé, el mirror, como ustedes lo quieran plantear. Ahora le ponemos nombre. Vamos a testearlo. Entonces mi bloque dinámico en este momento ya está funcionando de varias maneras. Vamos a decirle aquí que abra. Listo, ya abre. Y aquí, mire la flechita de abajo, le hago clic y él se gira completamente al lado opuesto. O sea que ya yo puedo llevarlo en esta posición o en esta posición. Entonces voy a cerrarlo acá, voy a cerrar el test. Una pregunta, profe. Aló. Una duda que me quedó ahí. Ahora que testeó el bloque, porque él, cuando le hizo el flip a la puerta, el grip de estirarla se quedó al otro lado. Entonces, Porque lo eh, eliminé. Porque yo eliminé no, pero eliminé puede uno de volver, los grips. Entonces puede volver. en ese caso yo tendría que haber dejado los dos grips y haberle hecho acción a los dos grips para que hiciera hacia un lado. Pero hay algo que puede ser solucionable allí y es lo siguiente. No sé si mi respuesta sea la más concreta con respecto a eso. Y es que cuando usted, por ejemplo, tiene un vano, supongamos, vamos a hacerle el test de nuevo. Entonces supongamos que yo tengo acá mi bloque, yo le hago el flip porque lo necesito a este lado, el flip quedó acá,
Si nosotros lo testeamos, miren, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Si yo le hago en este sentido, él me va a crecer en esa forma. Pero miren lo que está sucediendo miren lo que está sucediendo con el marco. ¿Sí? El marco se está viniendo hacia el lado que no es. ¿Sí? Si yo lo hiciera así, miren, está sucediendo otra cosa. Está sucediendo también la otra situación es aquí, por ejemplo, el tamaño digamos, el recorrido que hace en este sentido, tengo que cuadrarlo de tal manera que no me genere esos ángulos. ¿Listo? ¿Sí? Porque cuando se invierte, el toma es la posición del bloque, es como yo lo empecé a hacer. Tendría que hacer un nuevo proceso a este lado para que aquí se genere a 45 grados, o sea que tiene que ser a menos 45 sería, no, aquí sería a 135, ¿sí? Para que funcionara a 135 y aquí sería, bueno, aquí sí se mantiene a 90 y aquí a este lado tendría que ser a 135. Y este tendría que tener valores negativos para que cuando yo arranque a este lado eh, me genere el ángulo, perdón, el marco se vaya en el sentido que yo necesito. La otra cosa que puede suceder es que ¿qué pasaría allí? ¿Cómo solucionaría yo ese problema? Ese problema lo solucionaría si yo tuviera los dos grips. Si en este caso no está funcionando porque los dos grips no están, está inutilizado uno de ellos. Entonces, cuando yo tengo los dos grips acá, a este grip le tendría que dar los parámetros cuando esto se fuera hacia el otro lado. ¿Sí? Cuando se fuera hacia el otro lado. Entonces le tendría que dar aquí 135 grados para que esto se invirtiera y le tendría que decir que este marco se fuera en valores negativos. Eso es lo que tendría que hacer utilizando este nuevo grid. Eh, pues nosotros, creo que nosotros tenemos la solución colombiana. ¿Cuál es la solución colombiana? Creo que nosotros tenemos un bloque parecido y lo que hacemos es que le hacemos mirror al bloque. Entonces, el, o creo que así lo manejo yo. Al bloque que tenemos dinámico de puertas, Ah, si se va a mi hace bloque. Ah, partido, sí. en el bloque se le hace mirror y entonces él lo que hace es invertir la posición del grid y todo eso. No sé si eso es Sí, válido. sí, también. Yo también, por ejemplo, este flip, en vez de tenerlo acá para que haga esa inversión, eh, yo lo podría tener de tal manera que invierta hacia abajo, ¿sí? Este flip. En vez de hacerlo acá, por ejemplo, yo tendría esta posición, ¿sí? Digamos acá, el parámetro sería otro flip, digamos acá flip, ¿sí? ¿Desde qué punto? Vamos a decirle que desde este punto a este punto, ¿sí? Ese sería el otro flip y la acción sería este flip. Seleccionamos los objetos, el parámetro, perdón, el parámetro, seleccionamos los objetos, enter, y ya tengo un flip hacia arriba y hacia abajo. Este sería el flip 3. Listo. Vamos a... Sí, esa es una solución, pero también yo podría en el bloque que cuando yo genere el flip me tome valores diferentes teniendo los dos grips. Eso lo podría yo también organizar de esa manera. Vamos a testearlo. Entonces acá vamos a seleccionar el bloque. Vamos a tener aquí. ¿Sí? No me apareció el flip. Este es el flip.
¿Qué pasó con el clip? Lo puso a coincidir con el mismo que tenía anteriormente. Creo que sí, parece que sí. Voy a borrarlos de nuevo. Close, posiblemente. Vamos a quitar este de acá. Este debe estar funcionando. Sí, ese está funcionando. Sí, ese está funcionando. ¿Listo? Bueno. El otro era para que girara en el otro sentido. O sea, pero hay uno, bueno, lo podemos hacer ahora. Hay uno que me gusta mucho que es este de alineación. No sé si lo han visto, alinearse. Entonces, eh, alinear, vamos a colocar el punto de alineación. ¿Cuál va a ser el punto de alineación? Este, con respecto a este. También puedo tomar el centro de una línea, por ejemplo. ¿Sí? Yo podría hacerlo acá o lo puedo hacer en la mitad de estos dos elementos, o sea, trazar una línea. Yo puedo dibujar aquí como si yo estuviera dibujando en AutoCAD. Vamos a hacerlo acá. ¿Listo? ¿Sí? Entonces ya tengo este proceso de alineación, ese es el parámetro. No necesito colocarle nada, ya con el solo parámetro me funciona. Entonces vamos a hacerle aquí vamos a trazar una línea, por ejemplo. Entonces si yo quiero que este objeto, claro que aquí no me va a funcionar como, este lo me va a funcionar es en el momento que yo lo guarde. Vamos a guardarlo, vamos a cerrar acá. Listo, vamos a cerrar el close, el editor de bloques, ¿sí? Salvar los cambios. Listo. Entonces, vamos a tener aquí una línea L, igual acá, y vamos a insertar un nuevo bloque. ¿Cuál es? Este. Es cuando yo miren ustedes que cuando yo seleccione la línea, él inmediatamente se va a alinear con el elemento donde yo lo estoy colocando. ¿Sí? Aquí hay algo. Yo podría, aquí lo estoy alineando con uno de los bordes, pero yo podría, por ejemplo, alinearlo directamente al eje. Entonces, en el bloque, cuando yo cree el bloque, genero una línea acá, genero una línea, y hago que el alineamiento se haga en la mitad. Eso lo podría hacer. Pero entonces no sé qué será más práctico si muchas veces los muros o las paredes vienen en este sentido y es más fácil colocarlo allí y ya uno lo desplaza y lo coloca donde lo necesita. Esa es una opción que esto es muy práctico porque él lo pone realmente en el punto donde yo lo necesito. ¿Sí? Ya en la línea sin necesidad de que yo tenga que rotarlo y hacer todo el proceso para que funcione de esta manera. eh, Él lo alinea directamente con la línea donde se está trabajando. Bueno, continuemos acá con nuestro bloque. Vamos aquí al bloque editor. Vamos acá. Ok. Vamos ahora con otros procesos. Entonces vamos ya, digamos, directamente aquí a lo que son las manijas y las puertas. Entonces vamos a este parámetro. Ese parámetro se llama visibilidad. Aquí hay que hacer un poco ordenadito con la visibilidad para saber qué realmente es lo que necesitamos que se vea y que no se vea cuando yo utilice la visibilidad. Le voy a hacer clic aquí en visibilidad.
Voy a colocarlo por acá. Listo, esa es mi visibilidad 1. Le puedo cambiar el nombre si quieren. En este caso, para estos dos no he cambiado los nombres. ¿Sí? Listo. Pero entonces, cuando yo creo un proceso de visibilidad, inmediatamente se me ilumina esta parte de acá. ¿Sí? Entonces aquí está el parámetro de visibilidad, cómo lo puedo manejar. Pero para ello yo necesito crear estados de visibilidad. Algo así como cuando nosotros mirábamos lo de los estados de capas, es más o menos parecido. Entonces vamos a hacer estados de visibilidad. Entonces aquí tenemos los estados de visibilidad. ¿Sí? Aquí es donde yo voy a escoger los estados de visibilidad. Voy a generar estados de visibilidad. Entonces para hacer estados de visibilidad vamos a este botón. Y aquí voy a decir las diferentes posiciones que va a tener la puerta y las diferentes posiciones con diferentes manijas. Entonces en este caso le voy a decir a esta posición, ¿sí? A esta que está aquí la voy a renombrar para que no me queden nuevos allí. Voy a renombrar esa y le voy a decir la puerta, ¿sí? de 90 grados con cerradura 1, con la cerradura 1. Esa va a ser mi nomenclatura. Entonces puerta de 90 con cerradura 1. Entonces la cerradura 1 la voy a trabajar, es la del pomito. Luego vendrá la 2 que es la magenta y luego vendrá la 3 que es la amarilla. Y lo mismo va a pasar aquí con las de 45. Entonces P90C1, listo. Voy a decir una nueva. Entonces en la nueva le voy a colocar, me aparece esta otra ventana y aquí le voy a decir P90 C2. Ok. Nueva P90 C3. Otra nueva, qué pena, me están llamando pero no voy a contestar. Ok. Y empiezo con las de 45. Nueva, P45 en este caso, P45 C1. Ok. Nueva P45 C2. Y la última es P45 C3. Ok. Entonces le vamos a dar aquí, ok. ¿Sí? Y ya tenemos nuestra visibilidad. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Aquí cuando yo haga clic en este elemento, voy a empezar a ver cuál me va a aparecer con cuál. Entonces en este caso, la P90, que están aquí en los estados de visibilidad, la P90C1 va a aparecer solamente la puerta de 90 grados con la cerradura 1 y no se va a ver la de 45 ni nada por el estilo. Entonces vamos a seleccionar esa P90C1. ¿Sí? Ni el barrido tampoco de 45. Y el barrido tampoco de 45, ese no va a aparecer allí. Entonces, en el P90C1 le vamos a decir que con este botón, aquí tenemos los tres botones. Uno me va a decir haga invisible, el otro haga visible, y yo puedo combinar entre los dos modos con este botón, con estos dos de acá. Entonces le vamos a decir que en el P90C1 haga invisible, clic, que haga invisible esto, ¿sí? Que haga invisible el recorrido de 45 y que haga invisible la cerradura amarilla y la cerradura magenta, pero el resto ya me lo deje visible. Ahí ya está. Entonces aquí tenemos todo lo que es de 45, pero solamente se va a ver el ala de la puerta y se va a ver aquí el pomito de la cerradura 1. Enter. Ya quedó.
Entonces, si ustedes pueden observar, él me la muestra de esta manera, ¿sí? Se lo muestra así. Entonces, mire que lo que se ve es lo que yo seleccioné para que se viera. Lo que no se ve es estos elementos que aparecen como atenuados. Ahora vamos con la posición 2, P90C2. Entonces, haga invisible todo el ala de la puerta, C2. Voy a quitar la amarilla y la anterior. Y dejo la C2 que es eh, eh, esta manija que es magenta. Profesor, ahí está haciendo invisible el ala de la puerta también. Señor. Ah, no, ahí está haciendo invisible el ala de 90, el ala a 90 Ah, grados. sí, 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 qué pena. La toqué. Vamos acá. De una vez el recorrido de 45, sí, qué pena. Aquí, esta y esta. Ahí ya quedó. Esta no la puedo tocar porque esa es la que va a ser visible. Enter. Listo. Entonces ahí ya podemos observar que la que me queda visible es esta magenta. Listo. Y aquí. Vamos con la P90C3. Entonces volvemos. Haga invisible. Esta, la de 45, el recorrido. ¿Sí? Listo. Pero ya selecciono la magenta y selecciono este punto. Y enter. Ahora vamos a hacer invisible, miren que ahí ya queda, se ve el proceso. Vamos a hacer invisible la parte de 45 grados. Entonces, en 45C1, hacer invisible este completo, ¿sí? Ya lo de 90 no lo vamos a ver, este de acá y este de acá. Ahí ya tenemos, Y el recorrido de 90. y el recorrido de 90. Ya no es el de 45, y después el de 90. Enter. Entonces ya nos queda de esta manera. Ahora vamos a hacer invisible 45C2. Entonces, 45. Haga invisible igualmente esta de acá, el de 90. Y vamos con C2. Esta es la C1. Esta la dejamos. Esta la volvemos invisible y esta también la volvemos invisible. Una cosa importante y es que cuando ustedes organicen el bloque, generen unos bloques pequeñitos o agrupen estos objetos de tal manera que cuando los seleccionen, porque están en la misma posición, entonces las líneas a veces se superponen. Entonces uno lo puede hacer con Quick Select, pero muchas veces son tantas líneas que es mejor que todo sea un solo grupo, que cuando uno seleccione ya pueda seleccionar rápidamente. Sí, señor. ¿Sí? ¿Está claro esa parte? Arquitecto, ¿Aló? para mí, sí. No te oigo. Para mí sí, arquitecto, una pregunta. Lo que pasa es que me gustaría que viéramos el, la acción de la RAID, Del arreglo, ¿cómo es que se llama? del XY. Ajá, exactamente, ¿Cuál es este de acá? Pero ese es el parámetro. ¿Sí? Este parámetro. exactamente. Este es el parámetro. Porque es que he visto que, por ejemplo, cuando uno va a hacer fachadas o bueno, muchas cosas se pueden hacer con eso, se pueden hacer rejas, se pueden hacer Ah, sí, claro. muchas cosas con ese parámetro. Con ese parámetro, sí. Listo. Vamos a terminar acá. Entonces, Ok. ya, bueno, trabajé P45C2, Enter. Y vamos acá con el P45C3. Entonces, visibilidad, le digo que me oculte esto de acá y me oculte esta cerradura y esta cerradura.
y el de 90. Enter. Listo, entonces ya quedó este proceso. Revisemos. Vamos a ir al test block. Seleccionemos el bloque. Y aquí me aparece el elemento que me da a mí las diferentes posiciones. Entonces, por ejemplo, aquí P90C1, P90C2, P90C3, P45C1, P45 con la cerradura 2 o P45 con la cerradura 3. Ahí ya, ya puedo yo en este momento ya testear bien el bloque para que eso funcione de esa manera. Lo otro que quería mostrar acá, bueno, ya aquí, por ejemplo, es conveniente que se vea, ¿sí? Aquí se está viendo todo. Entonces, yo podría crear un estado de visibilidad que sea todo visible, ¿sí? Esa podría ser, que todo se vea visible en el momento de utilizar el bloque, pero ese estado de visibilidad pues no lo puse acá. Entonces la idea es que cuando yo genere el estado de visibilidad yo vea completamente todos los objetos. Entonces puedo crear un nuevo estado de visibilidad, ¿sí? Nuevo, y yo le digo que sea todo, ¿sí? Ok, ya le pueden colocar el nombre que quieran, ok, ok. Entonces en el momento que yo utilice, bueno, aquí porque digamos cuando creé el, el parámetro, perdón, la visibilidad todo, estaba ejecutando que estuviera la parte visible que era esto, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito en ese parámetro todo? Que todo se vuelva visible. Entonces lo que tengo que hacer es acá darle clic visibilidad, seleccionar todo, ¿sí? Seleccionar todo, que todo sea visible. Entonces ese va a ser ese parámetro de visibilidad, ese estado de visibilidad, porque aquí es el estado de visibilidad todo. ¿Listo? Entonces ahora sí ya tenemos nuestro bloque en ese sentido. Pero yo quiero hacer algo adicional con respecto a este bloque. Y es al definir un atributo, por ejemplo en este caso, si yo quiero definir el atributo del ancho del vano o del ancho del ala, yo podría enlazarlo de tal manera que yo podría en un momento dado generar que la puerta se me hiciera de una dimensión específica. Yo puedo hacer dos cosas. Uno, que la puerta maneje unos valores constantes a medida que yo voy utilizando el grip. Entonces en este caso, por ejemplo, yo quiero que con respecto a este parámetro la puerta tenga unos anchos determinados, ¿sí? Que tenga unos anchos determinados. Entonces lo que voy a hacer aquí es, vamos aquí a control 1, ¿sí? Vamos a generar acá a partir de este parámetro, vamos a decirle que el tipo de distancia, aquí no va a haber ningún tipo de distancia, pero yo le puedo decir que sea una lista. ¿Listo? Que sea una lista. Entonces, por ejemplo, en esta distancia que yo tengo acá, voy a generar una lista de diferentes valores de distancia. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a decir que la más pequeña es 600, que la siguiente va a ser 650 y así sucesivamente. ¿Sí? 750,
800 y nos podemos ir hasta el metro, ¿sí? 900, 950 y 1000. Ok, entonces aquí en este grid, cuando yo testé el bloque, vamos a testearlo. El bloque solamente me va a dejar, digamos, trabajar sobre esas dimensiones. Miren. Él va hasta 650, hasta 700, 750, ¿sí? En el proceso que yo necesito, ¿sí? Entonces tengo esa posibilidad en el bloque, que esto sea de esa manera. Entonces ya sé que yo puedo trabajar una puerta de 950, de 100, de 1 metro o de 600 milímetros. En este caso son milímetros, porque yo estoy trabajando milímetros. Es muy conveniente tener en cuenta las unidades de dibujo que se están manejando. ¿Sí? Recuerden eso, para que lo tengan efectivo en el momento de trabajar su logo. Pero también teniendo en cuenta que estas dimensiones establecidas se hagan efectivas, por ejemplo, en digamos, en el atributo, para que de una vez esto me quede bien completo. Entonces vamos a generar dos atributos para este bloque. Entonces vamos a generar un atributo en el cual yo le voy a decir el tamaño de la puerta, el tipo de puerta o el nombre de la puerta. En este caso le voy a llamar una puerta PX. La X me va a generar el número de la puerta. Por ejemplo, si yo tengo la P1, entonces cuántas P1 pueden haber en el dibujo, ¿sí? Como vimos en la clase pasada, que yo podía tener, por ejemplo, las P1, las P2, las P3 con los diferentes anchos y hacer el conteo de puertas, ¿sí? Entonces aquí le voy a decir que ancho del ala. Aquí nos estamos basando es en el ala de la puerta, pero este podría ser el ancho del vano en un momento dado. Por defecto, en este atributo le vamos a decir que también es un PX. La justificación, como decíamos, middle center. El estilo de texto, pues ya ustedes lo manejan, si es anotativo o lo podemos dejar así. La altura del texto le voy a decir que la ponga que en 18, que es la mínima. Voy a poner un poquito más alta, 25 por ejemplo, ¿sí? Que la rotación sea 0, ok, listo. Y aquí voy a colocar ese atributo. Listo, entonces si no me quedó centrado, porque como le dije middle center, recuerden que cuando yo digo middle center se me va a ubicar es en el centro donde yo haga clic, tanto arriba hacia abajo como lo puedo mover, ¿sí? Y vamos a generar el ancho de vano. Entonces vamos a crear otro atributo. Ya uno le puede hacer la forma y todo eso. El ancho de vano lo voy a llamar W. Aquí le voy a poner ancho de vano. ¿Sí? Por defecto lo voy a hacer automático. Entonces, a medida que yo vaya ampliando la puerta, pues el ancho de bando se me va a actualizar. Entonces, debe estar aquí en la sección Block Placeholder, ¿sí? Selecciono el campo, el nombre del campo, Block Placeholder, y yo ya que la referencia, mire la propiedad de ese ancho de ala, y le digo que la precisión sea 0,0. En este caso la precisión va a ser de doble decimal. Ok, listo, ya quedó. Volvemos acá, justificamos middle center o puedo hacerlo left, como quieran.
dejamos en 25, ok, y vamos a colocar, eh, como lo coloqué en middle center, entonces más o menos para aquí, ahí ya se ubicó, listo. ¿Qué va a suceder? Que cuando yo ingrese el valor acá, se me van a actualizar estos datos. Entonces vamos a testear. El PX no se me va a actualizar porque el PX se actualiza en el momento que yo inserte el bloque. Cuando yo inserte el bloque, ahí es donde voy a tener esa actualización de ese dato. Voy a seleccionar acá. Aquí no me aparece, no me aparece, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, la puerta de este tamaño y miren que aquí no aparece. Entonces, primero que todo, voy a enlazar ese dato que yo tengo en el atributo, se lo voy a enlazar con respecto a este bloque que ya está funcionando. Entonces utilizo, en este caso, una variable que se llama att sincronizar el parámetro, lo que yo tengo allí como atributo, att que sería el atributo, y sincronizar el atributo. Entonces vamos a cerrar aquí, close vamos a cerrar el bloque, le voy a decir que salve los cambios, ¿sí? Voy a seleccionar el bloque, ahí ya tengo mis elementos, y le voy a decir att sync, listo, le digo que select, entonces seleccione que el bloque, le digo que yes, listo. Ahora voy a generar aquí los tamaños, no me está apareciendo, miremos a ver qué sucedió. Una pregunta, profe. Sí, cuéntame. ¿No tiene de pronto eso que ver con la visibilidad? Sí, Que ya había... miremos a ver, la visibilidad. No, pero igual, no, No tendría que ese nuevo parámetro que le puso incluirlo en la visibilidad de todos los estados. Por no, ser creado posterior, porque, no. porque yo cuando creé el bloque, cuando creé este bloque, perdón, cuando creé el atributo, yo lo generé con respecto al, miremos a ver si fue dentro del proceso, miremos en el blog editor, si no, no enlacé con el ancho de ala, y creo que sí lo enlacé. En este caso, miremos a ver si vemos este atributo, ¿sí? Ah, ya sé qué fue lo que pasó, sí, este, este está debe estar aquí en todo, ¿sí? Y esto para cada uno tiene que ser visible. Entonces cuando llego acá, aquí, tiene que estar visible, hacer visible. Es esto, sí. Visible, con este visible, ya tengo que hacerlos visibles en todos los estados de visibilidad. Señor, claro. Vamos con este. La visibilidad es el verdecito. Perfecto. Aquí también. Y en todo creo que está ya visible. Sí, está visible en todo. Entonces miremos, chequemos, sí. Quedaron en todos. Bueno, pues vamos a testearlo.
Sí, ya aparece. Sí, perfecto, era la visibilidad. Porque no se había generado visibilidad en todos los estados de visibilidad que teníamos creados. Entonces en este momento, si nosotros generamos acá, bueno, ¿por qué no se actualiza? Porque recuerden que cuando yo genero aquí el regen, cuando yo genero el proceso tengo que utilizar el regen, ¿sí? Entonces ahí sí se actualiza el valor de ese baño. ¿Listo? Entonces ya queda en este momento funcionando. A medida que yo voy generando, es regen y se me actualiza la información del tamaño del vano. En este caso es del ala de la puerta. Del ala. Yo podría enlazar este elemento de tal manera que cuando generara, pero ese es un proceso un poquito más complejo, no alcanzamos ahora, no alcanzamos a hacerlo, pero más o menos en este proceso de parametrización de todo esto, vamos a mirar algo acá que sería conveniente que lo mirara. Volvamos aquí, cerremos el test block, ¿sí? Entonces hay algo que yo pueda trabajar con estos datos de tal manera que yo enlace, por ejemplo, el tamaño del ala de la puerta con respecto al tamaño del vano. Entonces para eso utilizamos eh, una acción que se llama block propiedades o tabla de propiedades del bloque, ¿sí? Esta acción por ejemplo, vamos a mirarla acá, de pronto ahora no me va a funcionar tan bien, pero vamos a intentarlo hacer, y es para que entiendan que yo puedo, por ejemplo, en un momento dado, sin trabajar, digamos, el regen, para que este valor del px y el ancho, eh, ellos se actualicen automáticamente, ¿sí? Para que eso funcione. Aquí vamos a decirle que, por ejemplo, en este caso, cuando yo utilicé ese parámetro, block table propiedades, hago clic acá y me dice que entre el número de grids. Entonces lo voy a dejar en 1, ¿sí? Voy a dejarlo en 1, listo. Y allí me va a aparecer esta ventanita. Esta ventanita, entonces, lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle que eh, aquí en este botón FX vamos a decir que el ancho del atributo, sea igual al ancho del ala. Entonces aquí con control selecciono el ancho de ala. Entonces, ¿qué es lo que estoy enlazando? Estoy enlazando este atributo, que es W, con este parámetro que es ancho de ala. ¿Ok? Entonces aquí me aparece esta tablita. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿qué necesito? ¿Necesito el atributo o necesito el ancho de bala? Entonces, si por ejemplo no es ancho de bala, sino ancho de vano, ¿sí? Yo podría decir aquí que en el W aparezca un valor que sea diferente al ancho de ala. Entonces, por ejemplo, en el ancho de ala hago clic, doble clic, y aquí me aparece una flechita hacia abajo y voy a tener todos los datos que hice yo en el list de ese ancho de ala, ¿sí? Cuando generé ese list. Entonces voy a decirle que cuando aparezca 600, cuando el ancho de ala sea 600, si yo tengo dos acá y dos acá, el ancho de vano va a ser 0.68. Entonces ese es el valor que debe aparecer allí. En el siguiente
Cuando sea 65, ¿sí? Porque es 68. Ah, perdón, es 64. Porque eso tiene 2 y 2. Sí, 64, perdón. Cuando, cuando el valor sea 650, o sea 65 milímetros, 650 milímetros, entonces aquí me va a aparecer 0.60, 65, 70 y... ahí serían 4, 69, ¿sí? 69. Y así sucesivamente, hagámoslos unos cuantos. Vamos aquí con el 700, aquí sería 0.74. Y aquí, dejémoslo acá. Y hacemos aquí 0.79. ¿Listo? Bueno, ahí puedo seguir aumentando los que necesito, pues que tengo hasta el metro. Y para enlazarlo, para enlazar esos dos elementos, aquí le digo que las block propiedades, ¿sí? Selecciono este cuadrito, ¿sí? Ese que está allí, block properties de, más row enlazable, o sea, debe enlazarse estos dos, ¿sí? Entonces, en el bloque yo tengo parámetros de 600, de 650, de 700, de 350, ¿sí? Y este enlace, y por eso les decía yo a ustedes que cuando hiciéramos, bueno, démosle aquí porque no me va a dejar mover ahí la imagen, era conveniente que que estas acciones estuvieran en esta posición. O sea que el, eh, el B Action Bar Model debía estar en 1, perdón, en 0, para que trabaje perfectamente lo que estamos haciendo. Vamos a ver si me va a funcionar. ¿Sí? Miremos acá. Vamos a decirle testear. ¿Sí? Ah, una cosa importante es que yo puedo quitarle el grip de acá. ¿Sí? Ah, pero un momento, no le di visibilidad. Esa visibilidad debe estar en todo. ¿Sí? Porque aquí, por ejemplo, me está funcionando es con 90, pero con la... Habría que mirar cuál es la que está habilitada. ¿Sí? Porque quedó aquí en P90C2. ¿Sí? P90C2. Entonces, este parámetro tiene que ser visible en todo. Debe estar en todo. ¿Sí? Entonces, debe tener visibilidad en todo. Este parámetro. ¿Listo? Que pueda funcionar. Entonces vamos aquí en Ser. ¿Listo? Seleccionemos. No me aparece. Miremos en la que lo creé. Aquí, que creo que fue en esta, sí. En esta fue la que lo creé. Yo lo debí haber creado en la posición de ver todo el elemento. Entonces aquí tenemos de 64, de 69. Miren ustedes que ahí se va agrandando ¿sí? Está posicionando en el tamaño que... Pero hay ¿qué tamaño estoy utilizando? El tamaño de band. Entonces, ese parámetro o ese proceso que yo hago allí es muy bueno en el sentido de que yo ya tenga un estándar de puertas, por ejemplo, y ventanas, de tal manera que yo pueda en un momento dado, solamente seleccionando aquí, decir las posiciones y aquí tener el tamaño del vano y ya no irme por el ancho de la puerta. Esa sería otra opción. Miren que a medida que yo voy cambiando, ya no necesito utilizar el regen.
¿sí? El regen ya no se me utiliza. Ya eh, a medida que yo voy utilizando el tamaño, ya inmediatamente el valor del atributo de ese bloque se me va a actualizar. ¿Listo? Entonces, esa es otra forma de yo utilizar todo este proceso con mi bloque dinámico y empezar a generar los atributos necesarios. Esto normalmente lleva tiempo, o sea, esto no es así pues que digamos en un momento dado yo pueda tener un bloque dinámico tan, digamos, sofisticado y todas esas cosas. Hay bloques dinámicos donde usted los puede mover por todos lados, cambiarles de posición, cambiar un montón de situaciones que se adecúen al tipo de dibujo que usted normalmente hace. Eso es lo que normalmente pues podría ser. Bueno, pues hasta aquí más o menos esta parte de mi proceso con bloque dinámico. No sé si hay una pregunta. Yo la parte del XY, que ahora me preguntó, creo que fue Carlos. Sí, sí Carlos. Eh, pues vamos a tratar de mirarla. Trabajémosla un poquito. Pero si quiere, con mucho gusto, en la clase del miércoles, pues yo tenía preparado lo de la puerta, pero miremos un poquito lo del parámetro del XY. Eh, Aquí cerremos este bloque. Démosle cerrar acá y salvar los cambios. Este bloque ya está casi listo, o sea que se puede definir que cuando yo lo inserte, pues primero que todo voy a tener la posibilidad de tenerlo donde sea. La otra es que ya, por ejemplo, me está pidiendo qué tipo de puerta es esta. Si la puerta pequeña es la, la, la de mayor número, ¿sí? Puede ser. Yo normalmente la P1, por ejemplo, es la más grande y las que siguen en tamaño son los números más grandes. Por ejemplo, P6 es la puerta más pequeña, ¿sí? Podría ser. Pongámosle aquí un valor cualquiera, por ejemplo un 6. Y ok. Por defecto él siempre me va a colocar la puerta P6 como de 600, ¿sí? Pero como yo había parametrizado, en este caso para la PC90, que era la que nosotros teníamos, pues aquí es donde va a cambiar ese 600 por este valor. A ver qué podemos hacer con qué se me ocurre con el XY. Digamos, lo que pasa es que... Una reja, profe. ¿La qué? Una reja. O Vamos a ver. Aquí sería dibujar. Aquí le puedo hacer un file y hacer esto redondo. Bueno, eso es, ya lo...
dejémoslo aquí, como si fuera esto. Listo, esto lo puedo generar también con un array, bueno, pues ya saben que eso lo pueden hacer. Pongámosle una linecita aquí. La rejita no está como muy bonita, pero bueno. Vamos a qué, a convertir la bloque. Convertir. Vamos por aquí, reja. Permítame un momentico. Cuando uno crea el bloque, devolvámonos un momentico. Aquí todavía no está creado el bloque. ¿Sí? Uno puede ir directamente al editor de bloques haciendo lo siguiente, pues crear el bloque, vamos a decir reja, especifique punto, lo vamos a colocar acá, le decimos selección objetos, enter, y aquí cuando le digo clear open en block editor, de una vez me lo lleva al editor de bloques. Ok. ¿Sí? Entonces de una vez quedó en el editor de bloques. Yo no necesito venirme para acá y decirle pues que haga el proceso. Perdón un momentito que estoy aquí, me están diciendo algo aquí. Hola, ¿cómo estás?
Bueno, ya volví, qué pena con ustedes. Bueno, ya tenemos nuestro editor de bloques. Vamos a generar el parámetro XY. Entonces aquí, bueno, la idea, yo puedo generar en este momento el bloque de la reja, o puedo generar un solo elemento de la reja. Pero vamos a decir que esto es parte de la reja y vamos a definir una distancia de aquí hasta acá. Esa va a ser mi... Esta distancia va a ser igual en la parte superior, o sea acá. ¿Sí? No me va a dejar colocar aquí la distancia. Vamos a ver si me funciona. Y aquí en la acción le voy a decir que haga un arreglo para este parámetro. Enter. Selecciono objetos. Enter. Pues la distancia entre filas. De aquí hasta acá. Vamos a ver qué me hace. ¿Dónde me quedó la acción? Se me perdió la acción. Vamos a testearla a ver si funciona. Ya les explico bien la parte. No está funcionando. Y vamos a generar el parámetro. Volvamos aquí al parámetro. Parámetro XY. Especifique punto base. Este sería punto. Especifique punto aquí. La distancia entre este punto y este punto. Y especifique el punto. No, se lo voy a quedar debiendo realmente, porque sí, porque aquí por ejemplo me pide la distancia y cuando le pongo la acción, no me la está. La acción es sobre este parámetro. Listo. Selecciono objetos, todo esto, todo esto. Entre la distancia entre filas. 8.
no sé qué me pasa. No, este sí no lo organicé muy bien. Hagamos una cosa, si quiere el miércoles le cuadro bien la parte de este parámetro, de ese array, para decirle y en qué más podemos utilizarlo, porque es que no solamente en una rejita, ¿sí? Porque aquí podría, digamos, en este dibujo, en vez de hacer podríamos tener un solo dibujo acá. Vamos a cerrar aquí, descarte. Vamos a mirar a ver si se puede. Vamos a recortar. Y el trim está funcionando bien. Algo me está trabajando mal acá. No me está funcionando ni el trim. ¿Qué pasaría? Ah, es que esto es aquí bloque. Ahora sí funciona, parece. Ya les digo que bueno, más o menos fue la cosa. Ups. Eh,
Bueno, aquí hay un remedio de lo que puede hacer ese comando, pero realmente no le tendría yo el proceso muy adecuado para hacerlo. ¿Qué es lo que realmente hice? Generar una pieza, una sola pieza, ¿sí? De mi bloque, que es en este caso el- esta línea, ¿sí? Dale un elemento de posicionamiento. Él me va a pedir dos elementos fundamentales, que es el ancho, en el cual la separación que van a tener estos elementos de los parales, ¿sí? Y me va a pedir una distancia vertical, ¿ya? Esa es la distancia en Y. Y me pide que en el momento de generar la acción, que es el array, el arreglo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? En este sentido, el X, porque ese es el parámetro que yo estoy utilizando, la distancia, y que seleccione los elementos de esas dos, de ese parámetro que yo inicié, el XY. Entonces aquí se forma un rectángulo, ¿sí? Porque el parámetro es rectangular, y cuando lo ejecuto, pues él lo que va a hacer es repetir en sentido horizontal, va a repetir este objeto. Sin embargo, pues no está funcionando como yo deseo, ¿sí? En este caso, y habría que tener algunos elementos adicionales. Por ejemplo, digamos, miremos en en el parámetro, a ver qué, en estas acciones, qué más se le podría hacer. Por ejemplo, aquí el array control 1, selecciono acá, ya, tipo de acciones, arreglo, sí, estos fueron los elementos que yo debo cambiar acá. Sí, aquí por defecto fue las distancias que yo coloqué. Entonces, en la fila, el offset en la fila, cuánto es el tamaño, y en la parte de columna también el tamaño. Pero pues sí le, en este momento le podría decir que se lo quedo debiendo para para el miércoles. Con mucho gusto le resuelvo bien este problema del, del arreglo, para que lo trabajemos bien con este proceso. ¿Listo? Ahí me disculpa con ese parámetro de la X, que no lo tenía muy claro, de la XY.